a seguir avanzando en este tema de alguna manera relacionado, porque vamos a abordar la situación de la pandemia, las últimas medidas, reconfinamientos, reencierros para medio Chile, con la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, integrante de la Mesa Social COVID-19. La tenemos en la línea, doctora Castillo, buenos días. Hola, buenos días, Mauricio y Mirna. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo describiría usted este momento rarísimo que estamos viviendo, que estamos todos llenos de expectativa por la vacuna? 4 millones de vacunados, esperamos como que en un mes más se empieza a notar el efecto en un descenso en la curva de contagiados, pero hasta aquí sigue subiendo la curva de contagiados al punto que hay que reconfinar a medio país. Así es, bueno, es una preocupación y realmente uno ve de que lo bueno de la vacunación se ve con esta contradicción de más casos que estamos teniendo por consecuencia de las vacaciones, de esta fatiga pandémica que todos estamos viviendo, que nadie quiere más pandemia, que todos queremos ojalá superarlo, pero la relajación de todas las medidas de autocuidado nos han hecho en este momento tener esta situación tan riesgosa que la autoridad está haciendo todas las medidas ya de mayor contención con situaciones que habíamos esperado que se hubieran superado. La cuarentena es algo realmente bastante dramático que tiene que ver con todo lo que ustedes relatan, con la economía, con la posibilidad de que las mujeres vuelvan a trabajar. Es decir, son temas complejos que no son fáciles de solucionar y que requieren una gran discusión a nivel local en cada una de las partes, porque hay tantas diferencias, realmente hay lugares donde tal vez se puede ir al colegio, en otras no se puede, o sea, hay tanto que discutir y eso requiere mucho trabajo personalizado, ojalá en las comunas con sus organizaciones sociales. Doctora Castillo, hay una cuestión que quisiéramos abordar con usted. El gobierno ha insistido en que el fenómeno del alza de contagios de estas últimas semanas y días se ha producido en las casas, en los hogares. Por ejemplo, para defender el tema de las clases, el ministro de Educación dice que no hay ningún caso de contagio que se haya producido en los colegios. Han pasado muy pocos días, además, para siquiera haberlos detectado. Entonces, esos contagios que han obligado a cerrar algunos colegios han sido en las casas. Y por otra parte, en general también se nos dice que más que en lugares públicos que se han reabierto, cosa que también despierta polémica, ¿no es cierto? No, han sido más bien en las casas. Pero el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, nos decía hace un ratito aquí en el programa que eso no da cuenta de una buena trazabilidad completa, porque significa que la trazabilidad está detectando esos contagios en casa, pero no está detectando el caso índice, aquel primer contagiado en un hogar, que probablemente se contagió en el transporte público o en algún lugar público donde se aglomera la gente. ¿Cómo ve usted esto? ¿Se discute esto en la mesa social? ¿El gobierno lo está considerando o hay una respuesta para entender por qué se está actuando como se actúa? No, efectivamente, bueno, las cifras que da el gobierno es que más del 88% de los contagios son intradomiciliarios, o sea, son por reuniones familiares, lo que es un tema preocupante, pero tal cual como dice el doctor Latorre, efectivamente hay que mejorar la trazabilidad. ¿En qué contexto? Que tenemos que ojalá ser más claros en indicar quiénes han sido nuestros contactos estrechos cuando estamos con portadores del COVID. Y eso se ha visto de que muchas personas no informan quiénes son los contactos para no molestarlos, para que sigan trabajando, considerando de que tal vez no les va a pasar nada. Y después aparece un caso índice de la nada y uno empieza a buscar todo el entorno y lo más probable es que tenga que ver con el transporte público, que tenga que ver con otras situaciones en las cuales uno pudiera tener más detalles para poder investigar y ojalá llegar a la máxima cantidad de los contactos que tuvieron en una situación de riesgo. Así que sí, es verdad que hay que tal vez trabajar más fuertemente la trazabilidad para poder, por un lado, tener la realidad de la situación, que las personas nos digan realmente cuántas personas estuvieron en contacto con ella y, por otro lado, tener los datos más claros por parte de la autoridad que puedan hacer los seguimientos que corresponden. Ex ministra, disculpe, Sí, que ya uno se olvida que muchas veces la entrevistamos en su rol de ministra de Salud. Ex ministra de Salud, también integrante de la Mesa Social COVID-19, la doctora Carmen Castillo, conversando con nosotros aquí en ADN Hoy.
hoy. Doctora Castillo, lo siguiente. Primero me gustaría que usted nos hiciera una evaluación respecto de la determinación que ha hecho la Autoridad de Salud de retroceder a fase 1 a 3 capitales regionales, entre ellas Valparaíso. Me gustaría también preguntarle, cuando usted habla de las medidas de relajación, ¿cuánto hay de medidas, cuánto hay, de que nos relajamos frente a las medidas y respecto del aumento de casos, y cuánto hay de que se están haciendo más exámenes? Esos 2 puntos, por favor, si me los me puede usted dar una opinión de lo que usted ve como parte también de la mesa social. Bueno, es muy importante aumentar la cantidad de exámenes, ojalá la mayor cantidad posible, y esto a través de la búsqueda activa ha permitido también detectar casos que ni siquiera se sabía que eran positivos, así que es muy bueno eso. Pero esta situación de comenzar a hacer cuarentenas de ciudades tan importantes como las macro ciudades, como Valparaíso, por ejemplo, yo escuchaba al alcalde Char horrorizado por el hecho de que ellos sienten que son hermanos de Viña del Mar y que tal vez debieran ir a la par. ¿Y cómo evalúa usted esa decisión entonces, doctora Castillo? La decisión es una decisión que tal vez, en todo esto también hay que ver los indicadores sanitarios, pero hay que siempre verlo más integralmente. Hay sectores en los cuales hay que verlo tal vez más ampliamente. Tal vez Viña del Mar debiera estar en una condición similar que Valparaíso. Si realmente prácticamente están unidas, ya no hay prácticamente diferencias entre ellas, así que va a ser complicado el manejo de uno en cuarentena y el otro en otra fase. Así que sí que yo creo que hay que amerita una revisión, pero esto significaría también conductas también que tenemos que tomar todos, porque las comunicaciones estamos fallando, no le estamos llegando a la comunidad adecuadamente con la información que corresponde para que tomemos los cuidados que corresponden. Así que ahí hay algo que estamos fallando desde mucho tiempo, cómo llegar realmente no por el miedo, sino que por el convencimiento. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Doctora Castillo, ¿la vacunación a su juicio está realmente justificando las expectativas de que cuando ya se cumpla el periodo en que haya una masa importante de chilenos, por ejemplo los 4 millones actuales que van vacunados, ya algunos han recibido la segunda dosis, cuando todos estos 4 millones reciban en un mes más, en 28 días más, los que se vacunaron hasta ayer, la segunda dosis, estemos hablando de que a mediados de abril pueda realmente empezar a bajar la curva de contagio? ¿Usted comparte esa expectativa? No, la curva de contagios no, lo que sí va a bajar la gravedad de los casos, porque esta vacuna lo que va a facilitar es que los más, en este caso de los 4 millones, la mayoría son adultos mayores, entonces estos casos que eran más de riesgo, no debieran de no observarse, no llegar a las unidades intensivas, independiente de que ahora está repleto las unidades intensivas, están agotados el personal de la salud y realmente estamos con un límite bastante bajo de disponibilidad de camas. O sea, lo que debiéramos ver de repente es que, según cómo vayan dando el control y si van resultando o no los confinamientos o los reconfinamientos, pero podríamos, por ejemplo, ver una situación en la que sigamos viendo miles de nuevos contagiados diarios, pero, por ejemplo, que se reduzcan a muy poquitos o a nada, de repente, los muertos diarios. Lo terrible, Mauricio, que hay que agregar las cepas nuevas. Por eso que están cerrando las fronteras con Brasil y con distintos países que están apareciendo otras cepas. Entonces, todos estamos en este momento actuando sobre las evidencias que son prácticamente de muy poco periodo de observación. Entonces uno no tiene estadísticas, ojalá que uno pudiera decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero sí hay que estar muy claro, todavía no hemos superado la pandemia. La pandemia está presente, aunque nos vacunemos y tenemos que seguir cuidándonos. Eso hay que tenerlo muy claro. Los contagios, a pesar de que estamos viendo que otros países, por ejemplo Estados Unidos, está liberando personas para que puedan no usar mascarilla habiendo sido vacunados. Yo creo que en todo esto tenemos que ser muy cautos. Las indicaciones de nosotros a nivel país es mantener las medidas de autocuidado mientras no se demuestre lo contrario, a pesar de que estemos vacunando en forma exitosa a nuestra población. Doctora Castillo, esta cosa de la cepa brasileña, ¿qué le dice a usted? Es decir, más allá de cerrar las fronteras, que es una medida que además siempre se ha puesto en duda, ¿qué tan efectivo ha sido? Si llega aquí un puro caso, empieza a propagarse o no, ¿hay que realmente tenerle susto a la cepa brasileña? Es que es muy contagiosa, ese es el problema, es contagiosa pero no es grave, esa es la cosa, o sea, se contagia mucha gente del COVID, pero no es tan grave, pero por cantidad
hay personas que son más frágiles, más proclives a enfermarse grave, entonces vamos a tener más casos graves porque por cantidad van a aparecer más complicaciones, pero no por la complejidad de la cepa. Estos son elementos que hasta ahora es lo que dicen, Mauricio, sí. pero quién sabe cómo se va a comportar después si estas cepas van mutando. Entonces tenemos que tener mucha claridad que esto es algo mundial en la cual todos tenemos que tener una responsabilidad, desde el mundo, el país, las regiones, las comunas, todos tenemos que hacer nuestros esfuerzos y las autoridades obviamente tienen que difundir adecuadamente las medidas. ¿Y por qué las están tomando? Porque claro que la gente se enoja cuando uno vuelve hacia atrás, porque ¿por qué si ya estábamos empezando de nuevo, las microempresas, todo el comercio, todo se vuelve a revolver de nuevo y bueno, de todo esto hay que trabajarlo con mucha responsabilidad de comunicación adecuada. No es una medida antojadiza, eso es lo que ojalá uno tiene que tener claridad. Sí, conversamos con la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, integrante de la Mesa Social COVID-19. Doctora Castillo, hoy día a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados va a revisar la solicitud que ha hecho el presidente para extender el estado de catástrofe hasta el próximo 30 de junio. Eso como primer punto. Segundo, siguen las opiniones respecto de que el toque de queda, algunos expertos estoy hablando en salud pública, no estoy hablando de opiniones políticas, señalan que el toque de queda en algunas zonas no tiene sentido, que esto tendría que ser por zona o por región. Eso como primer punto. Y lo segundo, quería preguntarle también, doctora Castillo, si a un año después de ser parte de esta mesa COVID, si a ustedes realmente se los considera en la toma de decisiones, si pueden efectivamente colaborar también en esta comunicación de riesgo para la población. A ver, la extensión del periodo de estado de excepción se considera que es necesario. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el sistema sanitario pueda contar con dotación de personal adicional y con todas las estrategias. Es una medida que hay que tomar sí o sí porque es la única fórmula. Ahora, sobre el toque de queda, bueno, es una discusión porque si nosotros tuviéramos una actitud más de cuidado personal, tal vez el toque de queda no fuera necesario, pero es la única forma de evitar la movilidad, es la única forma que se está viendo, en la cual la responsabilidad choca con este toque de queda, entonces ahí, bueno, toque de queda a todos aquellos que no están cumpliendo, es como un castigo para los que se portan bien y los que no se portan bien, ahí tienen la limitación. Y sobre si a nosotros se nos considera, bueno, varias veces nosotros no tuvimos más que conocimiento a través de la prensa de algunas medidas que se tomaban, pero lo que tiene de bueno esta mesa es que es una válvula de escape en la cual podemos nosotros manifestar todas nuestras miradas diferentes, porque todos tenemos miradas diferentes en esta mesa. Ustedes saben quiénes son los integrantes, el rector de la Universidad Católica, el de la Universidad de Chile, el director de la OPS, la presidenta del Colegio Médico, las 3 representaciones de las entidades de los municipios, más la que está hablando. Y para nosotros es importante darle la mirada, ojalá, la mejor alternativa para que el país pueda seguir avanzando, porque esto depende de todos nosotros. Aquí estamos dando todas las propuestas con miradas críticas que nosotros manifestamos en esta mesa. Y eso es lo que para nosotros es un gran valor que tiene, que sesionamos 2 veces a la semana. Siempre dura más de 2 y casi 3 horas las sesiones, y que son muy importantes porque sacamos temas, por ejemplo, el tema de la salud mental, el tema de, ojalá, trabajar fuertemente en las comunicaciones de riesgo, conocer cómo se va a trabajar el tema de las elecciones, tener conocimiento sobre distintas temáticas contingentes, que Plan Marzo, por ejemplo, conocer cómo vamos con los colegios, la mesa que ha pedido más de una vez la presidenta del Colegio Médico, que sea lo más amplia posible en cuanto a educación, que permita que los gremios, que todos participen, porque a todos nos interesa. Aquí no hay nadie que pueda excluirse de la opinión de qué pasa con los colegios. Si todos tenemos sobrinos, familiares, nietos, lo que sea, que necesitan saber qué va a pasar con los colegios y cómo vamos a seguir adelante. Doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, como nos ha recordado aquí, activa integrante de la Mesa Social COVID-19, además candidata a alcaldesa por San Felipe, ¿no? En eso estoy de lo más en plena entretenida, campaña, Mauricio. región de Valparaíso ahí, ¿están en cuarentena? ¿Están en qué fase en San Felipe ahora? Pasamos a transición, tuvimos un retroceso, ¿no? Sí, es bien complicado, si uno ve las personas están muy angustiadas por el hecho de que la economía está muy en el límite y hay procesos de hambre que en este momento tenemos que